Vivimos en un tiempo que es muy crítico y muy peligroso para la familia y, y para los matrimonios. Porque según la Corte Suprema, ellos cambiaron la definición de lo que es el matrimonio. Dios no lo ha cambiado y lo que importa es lo que Dios dice, no lo que dice la Corte Suprema. Pero cuando ellos dieron este veredicto, ¿verdad? Trajo una confusión terrible en la nación. Hay un programa en la tele, y yo no lo he visto, pero he visto el título del programa que dice Modern Family, familia moderna. Y tengo entendido que entre los personajes que salen ahí son un matrimonio homosexual. Es una familia moderna. I'm sorry, no. Será moderna, pero no bíblica. Eso entonces, pero pararte en contra de esta corriente te trae encima todo mundo. Incluso estaba leyendo hoy un artículo en Fox News de una congregación, no recuerdo si era en Alabama o Mississippi, y esta iglesia, no sé si tuvo una serie de sermones o enseñanzas o no sé, acerca del matrimonio tradicional. Y entonces atacaron esta iglesia en la prensa. Y tuvieron que tener un evento en la iglesia. No lo tuvieron que tener. El pastor, los líderes decidieron tener este evento, donde tuvieron un evento de micrófono libre o micrófono abierto, donde toda la gente que quisiera venir a expresar sus opiniones podían venir. Y entre las gentes que vinieron vino una persona, una mujer que es una líder del LGBTQ. LGBTQ es lesbians, gays, transvestites, bisexuals and queers. Eso es lo que quiere decir. Movimiento homosexual, lesbiano. Y ella dijo que era cruel de la iglesia, que esa iglesia no tenía amor. Dijo, incluso yo conozco personas que vienen a esta iglesia que ya no van a venir a esta iglesia por lo que ustedes están haciendo, porque están excluyendo a gente. Y el pastor entonces expresó la posición bíblica, la posición de la iglesia. Pero parece que hoy en día cualquier persona que se atreve a hablar en contra de este movimiento viene bajo ataque. Y gente tiene miedo a hablar porque viene bajo ataque. Pero yo no quiero que ustedes jamás tengan miedo de expresar la verdad en amor. No en un espíritu condenativo, sino en amor. Eso entonces es muy importante para nosotros la crianza de nuestros hijos. Hay que pasar nuestra fe a la siguiente generación. Hacer todo lo posible, creo que eso lo debemos de hacer una prioridad. Pasar nuestra fe a la siguiente generación. Y donde Dios nos preste la oportunidad, pasarla a la generación después de ellos. Porque si nosotros ahorita estamos bajo ataque, imagínense cómo va a ser el mundo en el cual ellos van a crecer. Eso entonces es muy importante y lo que quiero que veamos va a estar en el capítulo 4 de Génesis, lo que vamos a ver hoy. Y vamos a comenzar a leer con el verso 1. Yo creo que muchos de ustedes conocen esta parte de la Biblia. Y está hablando de Adán y Eva, la primer pareja, nuestros padres, podemos decirlo así. A este punto, ellos ya han sido expulsados del jardín. Ustedes recuerdan lo que sucedió, ¿verdad? Eva se dejó seducir por la serpiente, comió del fruto prohibido, le dio a su esposo comió, y cuando Dios vino se escondieron de Dios y ya conocen la historia, ¿verdad? El Señor trae disciplina, castigo y los expulsa del jardín.
So, a este punto, ellos ya están expulsados del jardín, ya no están en el jardín del Edén. Y dice el verso 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Okay. So, lo primero que quiero que veamos es esta frase tan simple que nosotros cuando lo leemos la brincamos por alto. Que Adán conoció a su mujer. Y ya saben lo que eso quiere decir, ¿verdad? No quiere decir que fue y la saludó y le dijo, hola, yo soy Adán. ¿Cómo te llamas tú? Y le dijo, yo soy Eva. Oh, qué bueno, ya nos conocemos. No. Eso quiere decir que tuvieron relaciones íntimas sexuales. Eso es lo que quiere decir. Now, quiero que recuerden que cuando dejamos este matrimonio en el capítulo 3, y si regresamos a todo lo que sucedió, Adán, cuando Dios lo enfrentó por su pecado, le echó la culpa a su mujer. Le echó la culpa a Dios primero y luego a la mujer. Dijo, la mujer que tú me diste. Ella fue la que me hizo comer. Eso entonces, como que la relación de ellos no termina muy bien. Porque hay matrimonios que todavía se siguen culpando los unos a los otros por fracasos del pasado. Nada, es interesante que cuando Adán le echa la culpa a su mujer, a Eva, Dios dice no. No. En esencia le dice, tú no tenías que haberle hecho caso a tu mujer. Porque mire, vaya al capítulo 3 y el verso 17. Y Dios está hablando al hombre y le dice, por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer. En otras palabras, Dios le está diciendo a Adán, tú no tenías que hacerle caso a tu mujer. Le dice, comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él. O sea, Dios le dice a Adán, le dice, no le eches la culpa a tu mujer. Tú no le tenías que hacer caso a tu mujer. Yo te dije a ti que no comieras del árbol. ¿Sí me entiende? Y me imagino yo cómo Dios se acercará a nosotros cuando nosotros le echamos la culpa a alguien más. ¿Qué nos diría Dios a nosotros, verdad? Eso entonces Dios le dice a él, lo trae él, pero algo que Dios hizo también, entre todo lo que está hablando Dios, es que Dios les dio una promesa. Cuando está pasando juicio a la serpiente, le dice a la serpiente, de la mujer van a ser uno que te va a aplastar la cabeza. Y entonces Dios les da una promesa a Adán y a Eva, y esto es muy importante, no lo pase en alto, nomás en la escritura. Yo no he acabado contigo, Adán y Eva. Todavía tengo un plan para ustedes. No importa de lo que hicieron, todavía tengo un plan para ustedes. De ustedes en el futuro, un día va a venir uno que va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y yo creo que eso es muy importante. Porque cuando matrimonios creen que ya el matrimonio se acabó, que ya no hay esperanza, que ya no hay reconciliación, que ya los problemas no se pueden resolver, es un error muy grande. Y a lo mejor Adán y Eva estaban pensando, todo se acabó para nosotros, ya Dios nos pasó juicio y ya echamos la cosa a perder, metimos las patas y Dios ya acabó, y Dios viene y les dice, no, yo no he acabado con ustedes. Yo soy más grande que el error que ustedes cometieron. Yo soy más grande que la desobediencia y la rebelión de ustedes. Yo todavía tengo un plan. Y eso es importante, que nosotros siempre en la palabra de Dios encuentremos esperanza para el futuro.
y es lo que Dios les da. Y el hecho que la Biblia me dice en el capítulo 4 y en el verso 1, que conoció a Adán a su mujer Eva, me indica a mí que hubo una reconciliación. Que los dos entendieron que Dios no había acabado con ellos y hubo una reconciliación entre los dos y siguieron con sus vidas en el Señor. No se dieron por vencidos. O sea, la promesa que Dios les dio esperanza. Y entonces sana la relación. Tienen relación íntima el uno con el otro. Yo creo que eso es importante. Porque muchas veces matrimonios cristianos duran días que no se hablan en la casa. Dijo una vez el pastor T.D. Jakes, dijo, cuando yo era niño y mi papá me iba a disciplinar o mi mamá me iba a disciplinar, me mandaba que cortara una varita. ¿A qué tanto les tocó la varita? Okay. La santa varita, ¿verdad? Y yo recuerdo el pastor Félix, cuando primero había llegado de África, Dios los empezó a bendecir con sus niños. Y allá afuera mandaba a su niño, al little Félix, al árbol. Le decía, go cut a switch. Go cut a branch. Y si venía Félix con una varita muy chiquita, le decían, no, 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 no. Así como hablaba el pastor Félix, no, 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 no. Era como habla él, a big one. Y con la varita le daba. Pero dijo el pastor T.D. Jakes, dijo, hoy en día los padres toman a los hijos y los usan como varas para herir el uno al otro. Y es triste cuando parejas cristianas, le dicen a uno de los hijos, ve dile a tu mamá. Y la mamá le dice, ve dile a tu papá. Y ahí va el niño. Mamá dice que tienes orejas de burro. Ve dile a tu mamá que su abuela. Dice mi papá que tu abuela. Y ahí están, no dicen eso, ¿ok? Pero si me mandan con el mensaje y ahí está. ¿Qué culpa tienen los niños de la falta de perdón y dureza de corazón de ustedes? Que haya reconciliación. Todos cometemos errores. Todos metemos las patas a veces. No somos perfectos. Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. Dios les dijo, no, no, no. Adán, tú no tenías que hacerle caso a tu mujer, y en esencia la mujer le dijo, tú no tienes que hacerle caso a la serpiente. Pero Adán sí le dijo, ¿verdad? Yo te dije a ti específicamente que no comieras de ese árbol y tú me desobedeciste. Pero luego Dios da una promesa, yo no he acabado con ustedes, Adán y Eva, yo los amo y yo tengo un plan para ustedes que es más grande que la serpiente. Y les da una promesa. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y quiero que subraye estos dos versos en su Biblia, porque lo usamos como cristianos el uno al otro, pero a veces no lo aplicamos al matrimonio. Y en Efesios capítulo 4, verso 31, dice, quítese de vosotros toda amargura. Todo Efesios 4, 31. ¿Okay? Quítese de vosotros toda amargura. En inglés dice bitterness, que puede indicar rencor. Hay cristianos que son muy rencorosos. Cada vez que hay un argumento, le recuerdan a la persona de algo que le dijo que ya le había perdonado.
Es que te acuerdas cuando esto, el otro. Hey, tú dijiste que ya me habías perdonado de eso. ¿Para qué estás sacando esto ahora en este argumento? Rencor, amargura. Todavía hay esa amargura en el corazón, todavía no han perdonado y lo traen para atrás y se lo echan en la cara a la persona de un fracaso del pasado. Y en el caso de Adán y Eva, ¿verdad? Yo creo que no sucedió por lo que la Biblia nos indica, por lo que yo creo que nos indica, de que cuando tenía un argumento no venía a Adán y le dijo, todavía estuviéramos en el jardín, si no fuera por ti. You know, a lo mejor Eva le decía, ¿y dónde estabas tú, viejo, Estabas mirando la pelota enfrente de la televisión. Mientras que la serpiente me estaba seduciendo a mí. No, yo creo que eso pasó. Dios les dio una promesa del futuro. ¿Para qué quieren seguir viviendo en el fracaso del pasado? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué tantas veces Jesús les ha traído a ustedes y les ha echado en cara las cosas que hicieron en el pasado? ¿Verdad que nunca? Entonces, ¿por qué nosotros se lo hacemos a otras gentes, a otros hermanos, a nuestra esposa, a nuestro esposo? Hebreos capítulo 12. Y los versos 14 y 15. ¿Lo subrayó en su Biblia como le pedí que lo subrayara en Efesios? Ok, ese es para su matrimonio, Amén. Efesios 12, versos 14 y 15. Hebreos 12. Hebreos 12, versos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, ten cuidado. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Ok? Cuidado. ¿Por qué? Porque yo he visto familias enteras que son consumidas por el rencor. Donde no hay perdón y los hijos crecen con esa misma contaminación de raíz de amargura. Y cada vez que les sucede algo a ellos en la vida que no esperan o que no les gusta, que alguien más los ofende o les hace un daño, en lugar de perdonar, se amargan y empiezan a echar veneno contra la persona que los ofendió. Se pasó una maldición de padres a hijos. Y si no atendemos a la voz de Dios y le hacemos caso a lo que Él nos dice y pedimos ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a purgarnos, a purificarnos de todas esas emociones malas, vamos a echar a perder a nuestros hijos también. Y entonces Adán conoció a Eva, su mujer, o a su mujer Eva. Qué bonito. Que después de todo lo que había pasado, hay cristianos que hasta hoy en día le echan la culpa todavía a Adán y Eva. Todavía hasta el día de hoy. Si no hubiera sido por Adán, si no hubiera sido por Adán, usted hubiera echado a perder el jardín, hombre. No se dé baños de pureza, ¿verdad? Adán y Eva tuvieron la culpa. Una vez andábamos en Israel, 1990,
Y teníamos un chofer muy corajudo, se llamaba Natán. Avi era nuestro guía. Y el hermano que llevaba el grupo era un pastor de Plano, Texas, pastor bautista. Mi esposa y yo íbamos con él. Y al hermano se le ocurrían muchas cosas. Ahora vamos para acá. Y ahora vamos para allá. Y ahí está el chofer. Vamos para allá. Ahora aquí, vamos para acá. Y un día se le ocurrió que nos iba a llevar a visitar un kibutz bautista. Donde unos bautistas estaban. Un kibutz era como una comunidad donde se sostenía por sí misma y todo. Y se enojó el chofer. Porque los días eran largos, íbamos a dar al hotel a las 6, 7 de la noche y andaba él fastidiado. Y le dijo a Avi algo en hebreo, como que ya no aguanto a esta persona y venía todo. Y Avi, quién sabe qué le contestaría en hebreo. Y llegamos y se bajaron todos del grupo y mi esposa y yo éramos los últimos que íbamos bajando. Y nos dice el chofer, dice, that is the problem when you listen to a woman. Adam listened to Eve in the garden and look where we are. You know. Y ya el siguiente día él no fue nuestro chofer, ya no quiso ir. Tuvieron que traer un chofer nuevo. Todavía nosotros le echamos la culpa a Adán y a Eva, pobrecitos. Pero qué bueno que ellos se reconciliaron, ¿verdad? Y encontramos que Adán conoció a Eva, su mujer. Qué bonito versículo en la Biblia, ¿verdad? Luego nos dice que la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Estamos otra vez en Génesis capítulo 4. Okay. Esta frase de lo que dice Eva me pone a pensar a mí que como Dios les había dado una promesa que uno iba a nacer de la mujer que iba a aplastar la cabeza a la serpiente, y cuando ella dijo, Dios me ha dado un hombre, Dios me ha dado un varón, que quizás ella estaba expresando, este es el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Quizás fue lo que ella creyó. Porque se goza, Dios me dio un varón, Dios me dio un hombre, y la promesa era que ¿qué? Que de la mujer iban a ser uno, que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y quizás ella, dentro de ella misma, está pensando, este es el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. ¿Nunca se acuerdan ustedes de los polivoces? ¿Qué tanto de ustedes miraron los polivoces? Levanten la mano. Come on, levanten la mano. ¿Nunca han oído los polivoces? Vaya a YouTube y busque los polivoces. Ahorita no. ¿Ok? Pero entre los polivoces habían diferentes escenas que ellos hacían. Y uno de los papeles que ellos hacían era de una viejita que tenía un hijo que estaba muy feo. Se llamaba Gordolfo Gelatino. ¿Okay? El puro nombre, ustedes pueden imaginarse. Gordolfo Gelatino. Pero Gordolfo Gelatino creía que estaba muy bonito, él creía que estaba muy guapo. Porque la mamá todos los días lo alababa. Ay, mi cachito del cielo, yo te hice solita, papacito. Y el muchacho dice, ay, madre. Y él, si no lo han visto, lo pueden encontrar. Pero yo no sé si Eva creyó que Caín era el que iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y ella dice, Dios me bendijo con un varón. Y es lo que él prometió. Si ella creyó eso, quizás le empezó a meter a su hijo Caín ideas de que él era algo especial. Now, yo sé que todos los papás creemos que nuestros hijos son especiales. Come on, digan amén. ¿Es verdad o no? Come on. Ok, ¿verdad? Sí, yo creo que mis hijos son especiales. Pero debemos de tener cuidado de al tratarlos o decirles que son especiales, no quitarles de su responsabilidad. Y a lo mejor Caín creció con esta mentalidad
de que su mamá creía que él era algo tan especial que él no tenía que hacer el mismo esfuerzo, pagar el mismo precio que otros. Y entonces, algunos hijos crecen creyendo que son privilegiados, creyendo que ellos no tienen que poner el esfuerzo que pusieron sus padres. Algunos de nosotros nos ha costado servir a Dios. No ha sido fácil. Gente nos ha abandonado, gente nos ha ofendido, gente nos ha maldecido, gente nos ha levantado falsas acusaciones. Hemos pasado por momentos de escasez, hemos pasado por momentos de enfermedad como cristianos. Y hemos tenido que decidir en esos momentos difíciles si vamos a seguir a Cristo o no. Nos ha costado llegar hasta donde estamos. Y a veces nosotros no entendemos que a nuestros hijos también les va a costar. Pero queremos protegerlos. No queremos dejarlos que ellos sufran por la causa de Cristo. Y entonces nuestros hijos crecen creyendo que ellos no tienen que pagar el precio que nosotros pagamos. Y entonces crecen creyendo que simplemente son hijos de Dios, pero que no se tienen que arrepentir. Y están perdidos. Y si mueren van a ir al infierno. Necesitan tener un encuentro con Jesucristo y necesitan arrepentirse de sus pecados. Sí, nuestros hijos. Y si no tienen ese encuentro, se van a perder. Y crecen con ese error de que ellos no creen que se tienen que arrepentir. Y a veces crecen con el error que ellos no tienen que mostrarle a Dios ni a los padres reverencia. Creen que no tienen que temer a Dios, que no tienen que respetar a Dios. Y algunos de nuestros hijos a veces andan en malos pasos y Dios los está mirando. Nuestros hijos están escupiendo en la cara de Dios. Y nosotros no les hemos enseñado que un día va a haber consecuencias porque escupen en la cara nuestra y no les ponemos ninguna consecuencia. A veces quizás creen que pueden practicar un cristianismo sin santidad. Que no hay que separarse de nada. Que podemos venir con todo lo del mundo y de todos modos Dios no nos va a aceptar. Y estos son errores grandes que nosotros a veces inconscientemente les pasamos a nuestros hijos porque creemos que son especiales y les enseñamos que son privilegiados y ellos creen que no tienen que pagar el precio que nosotros pagamos para servir a Jesucristo. Pero hoy usted y yo estamos parados en las pisadas de hombres y mujeres que algunos de ellos pagaron con su vida por servir a Cristo. Y nuestros hijos no son mejores que ellos, ni tampoco son mejores que nosotros. Pero no queremos dejar a nuestros hijos sufrir. La Biblia dice que la policía son ministros de Dios. ¿Sabían eso? En Romanos. Que no en vano cargan la espada.
que Dios les ha dado autoridad para ejecutar justicia sobre los que hacen mal. Pero cuando Dios manda a uno de sus ministros a disciplinar a uno de nuestros hijos porque anda mal, nosotros como padres cristianos vamos y nos metemos y acusamos al ministro de justicia y defendemos a nuestro hijo malhechor. Pero no en esta iglesia, no se sientan mal. ¿Ok? Son padres de otras iglesias. Les enseñamos a nuestros hijos una mentalidad incorrecta de que son privilegiados y que no tienen que pagar el precio por nosotros. Y ninguno de nosotros quiere ver a nuestros hijos sufrir. Pero entendamos que sufrir para Cristo es un privilegio. Y que la Biblia dice que las pruebas nos hacen fuertes a nosotros. Lo aceptamos para nosotros, pero no lo queremos ver jugarse en las vidas de nuestros hijos. Y lo mismo que es para nosotros, hermanos, es para ellos. Una ocasión mi hijo Jesse estaba pasando, no sé por qué estaría pasando mi hijo, pero entró a mi oficina. Isabel estaba con nosotros en el cuarto nuestro, con mi esposa y conmigo. Y lo oímos que estaba orando en la oficina y luego lo oímos empezar a llorar a grito abierto. Y Isabel se paró y dijo, voy a ver qué tiene. Le dije, no, déjalo, hija, déjalo. Él y Dios solos tienen que arreglar esto. Y quizás Eva, creyendo esto, a lo mejor le pasó esa mentalidad a Caín y Caín creció con esa mentalidad. Porque si vamos al verso 3, 4 y 5, nos dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El muchacho se sintió. Okay. Now, quiero que vean algo. Caín le trajo a Dios de lo que la Biblia nos indica aquí, porque hace Dios puntapié en lo que en la ofrenda de Abel y la de Caín la menciona nomás como de pasada. Porque probablemente Caín le trajo a Dios una ofrenda mediocre. No creía que Dios merecía algo mejor. Quizás él estaba con la mentalidad que Dios lo necesitaba a él. Y Dios nos necesita a nosotros y a nuestros hijos como necesita un dolor de cabeza. Usted me está ofendiendo, pastor, está hablando de mis hijos. Sí, yo sé. Pero no dije sus hijos, dije nuestros hijos. Y yo amo a mis hijos y ellos saben que los amo, que yo daría mi vida por ellos. Pero cuando viene entre ellos y Dios, es Dios. Y ellos lo saben. Entonces quizás le trajo una ofrenda mediocre a Dios. Pues la Biblia nos dice, ¿verdad? ¿Y de dónde agarró Caín esta actitud de que él le podía traer a Dios lo que le daba gana y servir a Dios como le daba gana? Y luego cuando Dios no acepta su ofrenda, él se ofende con Dios. No se pone a pensar que qué hice mal yo, sino, Dios, tú eres injusto. Y a veces es curioso oír la generación de hoy en día, ¿verdad? Hablar, si Dios me ama, si Dios me quisiera, si Dios fuera bueno, si Dios esto. Hey, momento, si no fuera por Dios no pudieras ni caminar ni respirar. A Él le debemos todo. Y luego después de eso vemos que él cree que su hermano es el problema. Nunca ve que él es el problema. Primero es Dios, luego es su hermano. Y es lo que le digo, la generación de hoy cree que está intitulada simplemente porque nació y creen que se les debe el mundo. El gobierno tiene que pagar mi educación.
¿Por qué? ¿Tú quieres estudiar? Págalo. El gobierno me debe esto, el gobierno me debe el otro. Mis papás, yo he oído de hijos que les dicen a los papás de ellos, les traen sus nietos y les dicen, tú los tienes que cuidar. Wow, wait a minute, ellos no los tuvieron, ya batallaron contigo 20 años, criatura. ¿Y ahora quieres que batallen también con tu querubín? You know, y luego le dicen, no, tú tienes que, wait a minute, ¿de dónde agarraron esta mentalidad que simplemente porque nacieron el mundo les debe todo? Y Caín viene con esta actitud a Dios y cree que Dios le debe a él y luego se ofende con su hermano y y a veces nosotros con nuestros hijos tienen ellos esta actitud que pueden servir a Dios como les da la gana. ¿Y sabe por qué? No se ofendan, pero si se ofenden me van a tener que perdonar porque soy su hermano en Cristo. ¿Ok? Porque los padres los dejan entrar a sus casas con todo tipo de música, con todo tipo de películas. Los dejan entrar con sus novias o con sus novios y se encierran en el cuarto y ahí están en el cuarto manoseándose en un hogar cristiano y los padres lo permiten. Entonces ellos creen que como los padres les aceptan todo eso, Dios también les va a aceptar todo eso. Pero Dios no es así. Eso se ofende con Dios, pero Dios no viene y le dice, ay, mijito, perdóname, mijo. Ay, no hagas esa cara, mijo. Por favor, respira, porque a lo mejor el muñequito, yo no voy a... Ay, mijo, no, mijito, no, te me vas a desmayar, mijo. Déjenlo que se desmaye, para que se le quite. Es mi opinión, ¿ok? Pero, y Dios dijo, no, Caín, tú eres el problema. Tu hermano no es el problema. Yo no soy el problema. Tú eres el problema. Y nuestros hijos a veces creen que la vida no es justa con ellos. Pues ¿saben qué? La vida no es justa. Dios sí es, pero la vida no. Entonces, sucede eso. ¿Ok? Cuidado con lo que les permitimos a nuestros hijos, con la actitud que los dejamos que ellos tengan, con las ideas que les pasamos a ellos. Quiero enseñarles algo del libro de Éxodo, capítulo 10, si va conmigo ahí, por favor. Éxodo, capítulo 10. Y lo que está sucediendo en esta historia de Éxodo, capítulo 10, y vamos a ver los versículos 10 y 11. Faraón no quiere dejar ir a los hijos de Israel, ¿ok? Now, si usted entiende simbolismos en la Biblia, usted sabe que Egipto simboliza el mundo, ¿verdad? Faraón significa o es un símbolo de Satanás, que tenía el pueblo de Dios esclavizado. Sí entiende eso, ¿verdad? Ok. Dios manda a Moisés para que libere al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y Faraón no los quiere dejar ir. Pero aquí en el en los versos 10 y 11, algo interesante sucede y dice, y les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros hijos? O sea, porque Faraón les dijo, Moisés le está diciendo, tenemos que ir 3 días de camino a sacrificar a Dios, y Faraón le dice, no van.
Y luego después empiezan a caer plagas y luego entonces les dice Faraón, le dice, ok, ¿quieren ir 3 días a sacrificar? Vayan 3 días a sacrificar, pero no los niños, no sus hijos. Y Moisés le dice, si nuestros hijos no vamos. Y entonces Faraón se enoja y dice, así sea Jehová con vosotros. Miren, yo los estoy dejando ir ustedes, pero no quieren ir sin sus hijos. ¿Cómo son ustedes tercos? ¿Cómo son extremistas? ¿Cómo son fanáticos? Ya los estoy dejando que se vayan, que vayan a sacrificar. Y lo único que les pido es que no se lleven sus hijos. Y ustedes dicen que sí se tienen que llevar a los hijos. Y eso le dice, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Le voy a decir algo. Al diablo no le importa si usted sirve a Dios, si sus hijos no sirven a Dios. Él los va a dejar ir a ustedes, pero no va a dejar ir a sus hijos. Y los padres necesitan entender esto, los padres cristianos, ustedes que han entregado sus vidas a Jesucristo, que están sirviendo a Dios, y el diablo siente que ya los perdió, claro que les va a hacer la vida imposible todo el camino, pero va a tratar de parar esto en una generación. Va a tratar de llevarse a sus hijos al infierno. Y entonces les dice, ustedes dijeron que querían ir, les estoy diciendo que vayan, ahora dicen que se tienen que llevar los chiquillos también. No, los chiquillos son míos, es en esencia lo que está diciendo. Y es lo que el diablo les está diciendo a ustedes. Sus hijos no son suyos, sus hijos son míos, y usted tiene que pararse en la brecha y decir, no me voy sin ellos. No me voy sin ellos. Y a veces los padres no entendemos eso, no entendemos que Satanás ha marcado a nuestros hijos. Ya nos perdió a nosotros, pero ahora nuestros hijos son el blanco. Hace poco Jesse nos mandó una alerta a la familia. Hay un canal, aparentemente hay un canal en YouTube que se llama YouTube Kids. Tiene programación para niños, pero en medio de YouTube Kids, YouTube está metiendo toda la ideología homosexual, toda la ideología LGBTQ. Y está programando a nuestros niños con esa mentalidad. Y por eso casi les he rogado de rodillas que accesen Right Now Media. Y yo no entiendo. En verdad que yo no entiendo. Cuando nosotros crecimos y estábamos criando a nuestros hijos, no había algo así. Qué hermoso fue cuando salió VeggieTales. Y compramos los VHS de VeggieTales y los DVDs de VeggieTales. ¿Algunos de ustedes no se acuerdan de los VHS? Es cuando había dinosaurios todavía en la Tierra. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Okay. Y cuando salió VeggieTales, dijimos, wow, algo para entretener a nuestros hijos que les presenta valores bíblicos, historias bíblicas. Y en Right Now Media hay cientos, yo creo, de videos para sus niños. Todos sanos, no tiene que preocuparse de los comerciales, no tiene que preocuparse, pero entonces el diablo así trabaja, a él no le importa, si usted ya se entregó a Cristo, bueno, ya lo perdió, pero no voy a perder a los chiquillos. Y créame que está trabajando tiempo y medio para confundirlos y para llevárselos. Quiero leerles unos versos y vamos a terminar porque ya me pasé de tiempo. Deuteronomio, capítulo 6. Por favor, subráyelo en su Biblia. Versos 6, 7 y 8.
Deuteronomio 6, versos 6, 7 y 8. Y estas palabras que yo te mando hoy, está hablando Dios con los padres, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué tantas veces les vas a decir? Vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. ¿Qué les vas a decir? La palabra de Dios, la palabra que Dios te dio a ti. Se las vas a repetir a tus hijos y vas a estar hablando con ellos en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Capítulo 11. Si va conmigo, capítulo 11. Dos versos. Sí, Deuteronomio 11. Versos 19 y 20. Casi lo mismo. Y las enseñarás a vuestros hijos. La primera era las repetirás. Esta es las enseñarás, porque nuestros hijos van a tener preguntas. ¿Qué quiere decir esto, papi? ¿Qué quiere decir esto, mami? Les vas a enseñar. ¿Ok? Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ok? La responsabilidad que Dios pone sobre nosotros. Y es una linda responsabilidad. ¿Sabe por qué? Yo no quiero que alguien más les enseñe a mis hijos. Yo quiero enseñarles. Yo quiero que cuando mis hijos tengan una pregunta, vengan a su papi y se la hagan a su papi. Y que Dios me ayude a mí a contestarles las preguntas que ellos me hacen. Yo quiero que yo sea la parada. Yo no quiero que les pregunten a sus amigos. No quiero que les pregunten a sus maestros en la escuela. Quiero que le pregunten a su papá. Y yo sé que si le preguntan a mi esposa, la respuesta va a ser la misma, pero yo no quiero delegar mi autoridad a mi esposa. Yo quiero tomar mi responsabilidad. Y para eso yo voy a tener que estudiar la palabra de Dios. Yo voy a tener que leerla. Yo voy a tener que conocerla. Yo quiero que ellos vengan a mí y yo poder darles la respuesta. Cuando mis hijos vivían con nosotros en casa, en la noche, en la tarde, en la noche, ya cuando todos llegaban de su trabajo y mi esposa había hecho de cenar, nos sentábamos en la mesa y a veces estábamos en la mesa 2, 3 horas hablando de la Biblia. ¿Cómo te fueron en el trabajo, hijo? Así. Hija, ¿cómo te fue en el trabajo? Así. Y empezaban las preguntas. Papi, ¿qué crees de esto? Y oí esto, papi, ¿qué crees tú? Y empezaba la conversación entre nosotros. Bueno, la Biblia dice esto. ¿Qué creen ustedes? Y ¿es verdad, Esteban, o no es verdad? ¿Verdad? Ahí nos sentábamos en la mesa. Y nos perdíamos en conversación. Déjenme dejarles estos versos. Todos son de Proverbios. Vaya subrayándolos, por favor, ahorita que los vamos a ir leyendo. Proverbios es el libro de sabiduría. Ustedes saben eso, ¿verdad? Y vamos a comenzar con Proverbios capítulo 6. Y le voy a ir dando estos versículos ya para cerrar. Proverbios 6, 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Capítulo 10.
Verso 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Wow, qué versículo, ¿verdad? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura al que lo dio a luz. 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. 29:17 es el último que vamos a ver. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Espero, hermanos, que les haya gustado el estudio de hoy en día, que les haya ayudado y que nos ayude a entender. La Biblia dice que las cosas que están escritas en la Biblia son para amonestarnos a nosotros de no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Nadie es perfecto. Van a venir crisis a toda familia. Va a haber un momento cuando les va a entrar ese espíritu de rebelión a nuestros hijos. Sucede a todos, cristianos, no cristianos. Y lo que usted como padre no puede hacer es decir, no sé qué hacer. Porque sí sabes qué hacer. Sabes ir a Dios de rodillas y pedirle sabiduría. La Biblia dice que cualquiera que es falto de sabiduría, demándelo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Vaya a Dios, busque sabiduría. A mi esposa y a mí, nadie nos ayudó a criar a nuestros hijos más que Dios. Nadie. No hubo alguien que nos dio un consejo, ni a ella ni a mí. Nuestros padres no eran cristianos. Tuvimos que ir a Dios. Nos costó muchas lágrimas, desvelos, dolores, oraciones. Pero Dios contestó y fue fiel. No quiero que usted se meta en una mentalidad de decir, es que no sé qué hacer. No, sí sabes qué hacer. Aquí la Biblia te ha dado consejos de cosas que puedes hacer y le puedes pedir sabiduría a Dios. Pero te voy a decir algo. Si no vas a Dios, lo que va a suceder va a ser esto. Tú les vas a pegar a tus hijos o los vas a disciplinar cuando estés enojado, y eso es lo peor que puedes hacer. Porque no los vas a disciplinar, los vas a golpear. Y vas a provocar a tus hijos a ira. Y la Biblia dice que no debes de hacer eso. Entonces busca a Dios. Pídele sabiduría. Él te va a ayudar.